Cordial saludo. El tema que nos compete en esta ocasión es relaciones y funciones. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a establecer algunos conceptos como qué es una función, qué es una relación, qué es dominio, qué es un rango. Vamos a diferenciar relaciones de funciones. Entonces, los invito a que de manera muy responsable y comprometida revisemos y estudiemos este material de apoyo. Bien, el concepto de relación y de función es muy utilizado y es muy importante para las matemáticas. Mucha teoría, no solamente matemáticas, sino de otras áreas del saber y del pensamiento humano se desarrollan a partir de estos conceptos. Las relaciones son unas correspondencias que se establecen entre dos conjuntos. Al primer conjunto se le llama conjunto de salida y al segundo conjunto se le llama conjunto de llegada. Entonces es una correspondencia o un vínculo que se arma entre los elementos del conjunto de salida, que también se le denomina dominio, y los elementos del conjunto de llegada, al que se le llama rango. Toda función también es una relación, pero con unas restricciones muy particulares y muy especiales. Entonces, vamos a ahondar en estos dos conceptos por ahora, el de relación y función. Más adelante miraremos con detenimiento dominio, recorrido y rango, y sobre todo a través de ejemplos. Aquí hay unos ejemplos de relaciones que corresponden a la vida cotidiana. Entonces, primer ejemplo, en un almacén a cada artículo le corresponde un precio, entonces el conjunto de salida sería los artículos artículo por artículo, es un conjunto como tal. Y el conjunto de llegada son los diferentes precios que tiene cada artículo. Entonces ahí vemos conjunto de salida, artículos, conjunto de llegada, precios. Otro ejemplo de la vida cotidiana. Cogemos un directorio telefónico, entonces a cada nombre de cada persona le va a corresponder un número telefónico. Entonces el conjunto de salida son los nombres de las personas y el conjunto de llegada, o en este caso rango, serían los números telefónicos de estas personas. Otro ejemplo, a cada número le corresponde una segunda potencia. ¿Qué significa eso? Que yo puedo coger el número 1 y lo elevo al cuadrado y me da 1. Puedo coger el 2, lo elevo al cuadrado y me da 4. Puedo coger el 3, lo elevo al cuadrado, me da 9 y así sucesivamente. ¿Quiénes son los elementos del dominio de los conjuntos de salida? 1, 2, 3. Podrían ser más si siguiera. ¿Quiénes son los elementos del conjunto de llegada o rango? El 1, el 4, el 9 y los que se dieran más si tuviera más elementos. Un último ejemplo. En este tipo de ejemplos, que a cada estudiante le corresponde un promedio de calificaciones. Entonces yo puedo tener la lista de los estudiantes de un curso determinado y su nota. Entonces, conjunto de salida o dominio, el nombre de cada estudiante. Conjunto de llegada o rango, las notas. Y cómo a cada estudiante le corresponde una nota. Entonces aquí tengo 4 ejemplos de relaciones. Aquí hay otro ejemplo en un diagrama sagital o de aplicación, también lo llaman así, donde el dominio aparecen diferentes nombres: Juan, Víctor, Byron, Carlos, Enrique, Julio, Jorge, y a cada uno le corresponde un puntaje, unas calificaciones. Entonces a Juan le corresponde el 16,4, a Víctor y a Byron 18,2, a Carlos 16,9, a Enrique 18,9, a Julio 12,2, a Jorge 17,3. Entonces los elementos del conjunto de salida dominio son los nombres, desde Juan hasta Jorge. Y los elementos o recorrido rango son las notas o los puntajes, desde el 16,4 hasta el 17,3. Este es un ejemplo de una relación porque están los elementos de un conjunto relacionados con los elementos en una correspondencia con los elementos de otro conjunto. Y están representados a través de lo que uno llama un diagrama sagital, un diagrama de Venn o de una aplicación. Formas de representar una relación o una función. Más adelante especificaré qué es una función, pero toda relación es una función. Entonces, puede ser a través de pares ordenados, como aparece ahí el 4,4, el menos 1,3 o el 0,-5. A través de una tabla de valores, tengo la misma información.
A los del conjunto de salida, que sería el 4, el menos 1 y el 0, los represento con la letra X. A los del conjunto de llegada, con la letra Y, cuyos elementos son 4, 3, menos 5. También puedo tener la representación de esta relación a través del plano cartesiano, donde puedo ubicar los puntos. El primer punto estaría en el primer cuadrante, el segundo punto estaría en el segundo cuadrante y el tercer punto estaría sobre el eje Y en la parte de abajo. Y el diagrama sagital, que ya lo hemos visto con la correspondencia, pues se hace a través de las flechas. Bien, entonces ya aquí vamos a empezar a definir qué es una función. Entonces una función es una correspondencia o una relación, pero que cumple con unos requisitos especiales. Entonces es una correspondencia entre conjuntos que se produce cuando cada uno de los elementos del conjunto de salida está relacionado, vinculado con un solo elemento del conjunto de llegada. Esto es súper clave. Entonces los elementos del primer conjunto es lo que llamamos dominio y los elementos del segundo conjunto es lo que llamamos rango. Ejemplo, entonces si un árbol crece 20 centímetros cada año, así que la altura del árbol está relacionada con en relación con la función. Entonces, como estamos hablando ya de una función, entonces hay dos variables, una que es la altura del árbol y otra la edad del árbol. A la edad la vamos a llamar por ahora edad, pero debería ser la letra X, y se dice que por cada año el árbol crece 20 centímetros. Entonces podemos pensar que a los 10 años f de 10 igual a 200 centímetros, el árbol mediría 200 centímetros. ¿Cómo se lee eso? F de 10 igual a 200 centímetros. ¿Cómo se interpreta? Que el árbol a los 10 años está midiendo 200 centímetros. Aquí tenemos al lado derecho algunos ejemplos de lo que se podría considerar función y de lo que podríamos considerar relaciones que no alcanzan a ser funciones. Entonces, donde aparece 4 menos 1, 0, 4, 3, menos 5, ¿por qué es una función? Porque cada uno de los elementos del conjunto de salida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada y a todos les corresponde. Entonces 4 tiene una pareja o imagen, también se llama así, que es 4, menos 1 tiene una única pareja, que es 3, o imagen, que es 3. 0 tiene una pareja o imagen, que es menos 5. Obsérvese que del conjunto de salida, ninguno se ha quedado sin pareja. Eso es súper clave. Y cada uno de ellos tiene una única pareja. Al lado derecho de este ejemplo, tenemos un diagrama sagital donde nos dicen no es función. Y vamos a mirar por qué no es función. Porque a pesar de que menos 2 tiene pareja, menos 1 tiene pareja, 0 tiene pareja o imagen, hay un vínculo con algún elemento del conjunto de llegada, pasa que el 0 encontró dos parejas. Miren que el 0 está vinculado al 3 y vinculado al 4. Y eso no debe pasar en una función. Este es un ejemplo de relación porque están vinculados, hay una correspondencia de los elementos de un conjunto de salida con los elementos de un conjunto de llegada, pero no es función porque no se cumple la condición de que esa relación de cada elemento del conjunto de salida tenga un solo elemento en el conjunto de llegada. El 0 nos daña, por decirlo de alguna manera, esa idea. Entonces, es una relación que no alcanza a ser función. Miremos los ejemplos de abajo. Entonces, vemos que la primera parte son función, si es una función. 1 está relacionado con 2, 2 con 4, 3 con 6. No importa que 7 haya quedado solo, porque es del conjunto de salida. Lo importante es que del conjunto de llegada, lo importante es que del conjunto de salida todos tengan pareja. No importa que los del conjunto de llegada, algunos se queden sin pareja, como es en este caso el 7. Miremos aquí el último diagrama sagital. Tenemos el 1 vinculado con el 2 y el 4 vinculado con el 2 y con el 3. Esos serían ejemplos de funciones. Ese es un ejemplo de función. ¿Por qué? Porque 2 tiene una sola pareja que es 4.
y 3 tiene una sola pareja que es 4. No importa que 4 sea pareja de dos elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles, cuando es función, cuando no es función. Aquí tenemos más ejemplos para determinar si se tratan de funciones o no. Entonces miremos en el ejemplo 1 la función f y la función g. Porque la función f es una relación que es función. Porque 1, 2, 3 tienen pareja y tienen una única pareja. El 1 con el 2 con el 4 y el 3 con el 6. ¿Por qué son relaciones? Porque son la correspondencia o el vínculo de los elementos de un conjunto y de otro. ¿Y por qué es función? Porque se están cumpliendo las dos condiciones fundamentales. Que todos los elementos del conjunto de salida o dominio tengan pareja o imagen o vínculo con un único elemento del conjunto de llegada o rango. ¿Por qué g, la función g, yo le pongo nombres de esa manera a las funciones o a las relaciones, porque esta no alcanza a ser una función, es una relación pero no es función? ¿Qué es lo que falla? Miren que a pesar de que 1, 3 y 2 tienen pareja, sería una primera condición que uno diría se cumplió, pero resulta que la segunda condición de que haya un solo elemento para cada, una sola pareja para cada elemento, no se cumple, porque miren que el 3 está relacionado o vinculado con el A y el 3 está vinculado con el N. Entonces ya al no satisfacerse esa condición, pues G la definimos como una relación que no es función. Bien, nos vamos para el ejemplo 2. Observen que en el ejemplo 2 G es una función. No importa que A, B, C y D, que están en el conjunto de salida, tengan como pareja la misma, que en este caso es el número 3. Lo importante es que cada uno está vinculado solamente con el 3. Miren que A solamente está con el 3, B solamente con el 3, C con el 3 y D con el 3. El análisis siempre recae sobre el conjunto de salida. A esto lo que en matemáticas llamamos función constante, porque todos los elementos van hacia un único valor del conjunto de llegada. F, en el caso del ejemplo 2. ¿Por qué no es función? Porque resulta que el 2 tiene dos parejas, está relacionado con el 4 y con el 2. Ojo, porque aquí es importante tener en cuenta los siguientes detalles. En el ejemplo 1, el conjunto de salida se llama A, el conjunto de llegada se llama B para la función f. Para la función g, el conjunto de salida se llama x y para la función g, el conjunto de llegada se llama y. En el ejemplo 2, para la función g, el conjunto de salida se llama a y el conjunto de llegada se llama b. Y para la función f, el conjunto de salida se llama m y el conjunto de llegada se llama n. Conclusión, revisar con mucha atención qué condiciones no se cumplen si es que sospechamos que no es una función. Bien, entonces aquí tenemos representadas tres situaciones, una con parejas ordenadas, el otro con diagrama de aplicación o sagital y otro con tabla de valores. Observemos que en los que están con parejas ordenadas sí se trata de una función, porque el 2 solamente está con el 4, el 3 está solamente con el 1, el 5 está solamente con el 2, el menos 1 está solamente con el menos 2, suponiendo que los elementos del conjunto de salida solamente son 2, 3, 5, menos 1. Bien, en el diagrama sagital, ¿por qué se trata de una función? Porque tanto el 0 como el menos 3, como el 2, como el 3 tienen pareja. Súper clave eso, deben tener pareja. Y esa pareja es una sola. Entonces observen cómo el 0 solamente está relacionado con el 4, el menos 3 con 2, el 2 con menos 4 y el 3 con menos 4. Recuerden, no importa que un elemento del conjunto de llegada sea pareja de varios elementos del conjunto de salida. Lo importante es que los elementos del conjunto de salida sí tengan una sola pareja. Revisemos la tabla de valores. ¿Por qué no es una función? Porque 2 está relacionado con 2, observen en la columna de la X, 2 en su respectiva pareja Y tiene a 2 y también tiene a 4. Entonces ahí, digamos, se nos desbarata, por decirlo de una manera coloquial, el concepto de función. Revisemos al lado derecho de sus pantallas.
unas gráficas, porque recuerden que las relaciones y funciones también pueden ser representadas de una manera de gráfica. Entonces, observen por qué la primera que vemos allí no es una función. Yo tengo la gráfica, esa curva que aparece allí, y cuando trazo una recta vertical paralela al eje Y, observen, hay dos puntos que están cortándose. Hay dos X, observen que hay como dos X ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para un valor sobre el eje X, que siempre estará representando el dominio o el conjunto de salida, encuentro dos parejas, dos imágenes, una por encima del eje X y la otra por encima del eje Y, perdón, del mismo eje X. Entonces, por favor, esta idea también es fundamental. El eje X siempre representa el dominio o el conjunto de salida y el eje Y siempre representa el rango o conjunto de llegada. Observemos la gráfica de la mitad. Porque si es una función, esa línea recta paralela al eje X. Porque cuando vuelve y juega, trazo una recta vertical paralela al eje Y, solamente se corta en un punto, en donde aparece esa X allí cortándose, esa línea punteada con la recta que aparece allí. ¿Qué quiere decir eso? Que para un valor de X solamente hay una pareja en Y que está por encima de ese eje X. ¿Por qué la última gráfica que aparece allí no es una función? Entonces vuelve y juega. Tengo mi gráfica en color azul. Trazo una línea punteada roja vertical paralela al eje Y noto cómo esa línea vertical corta la gráfica en azul en dos puntos. Al cortarla en dos puntos quiere decir que para una X se encuentra una Y por encima del eje X y una otra Y por debajo del eje X. Importante revisar muy bien esta información para que nos quede bien clara. Todo el tiempo he hablado de dominio, recorrido, rango y no hemos sabido realmente de qué se trata, pero ya tenemos algunas ideas. Sin embargo, pues vamos a mirar algunos conceptos previos. Entonces, ¿qué es un par ordenado? Son dos elementos que están en los paréntesis redondos, como aparecen allí, que deben ser en orden. Entonces, por ejemplo, tengo 7,1. 7 es un elemento del conjunto de salida y 1 es un elemento del conjunto de llegada. Segundo ejemplo, La Paz, Bolivia. Entonces, La Paz es un elemento del conjunto de salida, capitales, y Bolivia es un elemento del conjunto de llegada a países. Son ordenadas porque el orden debe respetarse. Entonces, conjuntos de elementos que tienen un criterio de ordenación. Por ejemplo, el 12 de agosto lo asocié con 12,8. 12 porque es el día y 8 porque es el mes. 31 de marzo, 31 porque es el día y 3 porque es el mes. Importantísimo, el orden aquí es súper clave. Si a mí me dicen que va primero el día, pues debo anotar el día. Si me dicen que va primero, va después el mes, pues anoto después el mes. Nótese que el lenguaje es muy específico. Son paréntesis redondos, no son corchetes. Y el orden, vuelvo a repetir, importantísimo, es muy importante. Aquí al lado derecho, ustedes pueden notar cómo tenemos, digamos, esta información ya ubicada en un plano cartesiano. Entonces hablamos de primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el eje horizontal donde están las X o conjunto de salida, recuerden que ya lo dije, las llamamos las abscisas. Y en el eje Y, que son los elementos del conjunto de llegada, son las que llamamos ordenadas. Y donde está 0, 0 es lo que llamamos el origen. Siempre va primero el valor de X y luego el valor de Y. Es decir, primero va la abscisa y luego va la ordenada. Bueno, recapitulemos algunas ideas antes de ir a los conceptos de dominio y de rango, que pues igual ya ustedes tienen que tener una idea a estas alturas un poco clara de lo que se está hablando. Entonces, elementos de una relación, un conjunto de partida, un conjunto de llegada,
preimágenes, que solo son los elementos de partida que tienen correspondencia con elementos del conjunto de llegada. Las imágenes, solo aquellos elementos del conjunto de llegada que le corresponde a las preimágenes. Dominio de la función, que lo vamos a llamar D, que es un conjunto formado por las preimágenes. Rango recorrido de la relación o conjunto formado por las imágenes. Grafo de la función, conjunto de todos los pares ordenados de la relación, lo que acabamos de hablar de las abscisas de ordenadas. Los elementos de una relación también son los elementos de una función. Tenerlo presente porque toda función es una relación. No toda relación es una función. Bien, entonces ahora sí, conceptualicemos qué es el dominio. Entonces el dominio de una relación R es el conjunto de las primeras componentes o abscisas de los pares ordenados de la relación, o sea, los X, los que tenemos sobre el eje X. Y se simboliza como ustedes allí lo pueden ver. Entonces una relación va del conjunto A al conjunto B y el dominio de esa relación son los elementos del conjunto A o de salida que encuentran una pareja en el conjunto B. ¿Qué es el recorrido de una relación? Es el conjunto de las ordenadas, de los pares ordenados de la relación. Eso lo vimos ya sobre el plano cartesiano. ¿Cómo se simboliza? R de recorrido de rango, que va del conjunto A, salida, o al conjunto B, llegada. Y está compuesto este recorrido de rango por los elementos Y del conjunto de llegada, que se convirtieron en la pareja de algún elemento X del conjunto de salida. Entonces, son conceptos que hay que tener muy presente, se deben estudiar de manera muy juiciosa para poder irlos adaptando. Bueno, veamos algunos ejemplos porque estos conceptos se ven mejor con ejemplos. Entonces, yo tengo la relación formada por las parejas ordenadas 2, 3, 5, 7, 1, menos 1, 3, 4. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta relación que yo llamé R? Los elementos primeros de cada una de las parejas, es decir, el 2, el 5, el 1 y el 3, que obviamente pertenecen al conjunto de salida y que están representados por la letra X y que yo los podría ubicar sobre el eje X o el eje horizontal en el plano cartesiano. Tengo una relación llamada S, José, formada por las parejas José María, Sebastián Elena, Romeo Julieta. Entonces el dominio de esta relación S son los primeros elementos, José, Sebastián y Romeo. Tengo otra relación representada en un diagrama sagital, conjunto de salida. 0 está con la letra A, el 1 con la letra B y el 2 con la letra A y la letra D. Observen que el dominio de esta función son los elementos del conjunto de salida A que tienen pareja, es decir, 0, 1 y 2. El 3, como no tiene elemento vinculado en el conjunto B, no hace parte del dominio, luego no puede aparecer como parte de la respuesta. Bien, esos son los dominios. Ahora sobre los mismos ejemplos, sobre las mismas relaciones, miremos los rangos. Entonces, el rango recorrido de la relación R son los elementos Y de las parejas ordenadas, o sea, el 3, el 7, el menos 1 y el 4. En la relación S son las parejas ordenadas, es decir, María, Elena y Julieta. Ese sería el recorrido o rango de la función. Y en el último del diagrama sagital, el recorrido sería la A, la B y la D, porque son las letras que son imágenes de los elementos del conjunto dominio. C no es parte del recorrido ni del rango, así como como 3 no fue parte del dominio. Bien, en este punto voy a especificar diferentes maneras de representar una función. Una función puede ser representada a través de una ecuación, por eso allí aparece y igual a x al cuadrado menos x, donde x pertenece al conjunto de los números reales, quiere decir que nuestro conjunto de salida o dominio es el conjunto de los números reales. Tengo una tabla de valores
donde las variables aquí se llaman m y n, ya no es x y y, pero pues realmente no importa el nombre de la variable, lo que pasa es que ustedes ya lo saben, x y y es lo más usado. Entonces tengo como valores 1, 2, 3 y para m, y para n 1, 8 y 27. Yo podría descubrir entre comillas de qué se trata la función. Si yo a 1 lo elevo al cubo, pues me queda 1 al cubo igual a 1. Si yo 2 lo elevo al cubo, me da 2 por 2, 4 por 2, 8. Si yo a 3 lo elevo al cubo, me da 3 por 3, 9 por 3, 27. Yo podía esa tabla de valores reescribirla como una ecuación y igual a x al cubo, o como f de x igual a, perdón, f de m igual a x al cubo. También puedo representarlo como un conjunto de pares ordenados. Entonces tengo las parejas ordenadas 1,1, 2,3, 3,27. Estas parejas salen obtenidas de la tabla de valores anterior. Y tengo la gráfica que me está representando esta ecuación, que es x al cuadrado menos x. La ven allá abajo, es una función cuadrática. Ya de alguna manera se había ilustrado la prueba vertical para determinar si una función efectivamente es una función. Entonces la línea roja que aparece allí es una línea vertical paralela al eje y, que solamente corta la gráfica en azul en un punto. Entonces esa es nuestra prueba vertical para determinar que efectivamente se trata de una función. Bien, más gráficas para aplicarle la prueba a la línea vertical. Entonces, las que son funciones, la primera que encuentro allí, esta línea recta que pasa por el origen, efectivamente se trata de una función porque la recta solo la corta en un punto. Lo mismo con esta parábola que abre hacia abajo, también se trata de una función porque la recta solamente la corta en un punto. En los ejemplos donde no son funciones, observen cómo la recta corta en dos puntos cada una de las gráficas que aparecen allí. Espero que estén muy bien, bienvenidos al curso de funciones y ahora veremos las diferentes formas de representar una función. Y para esto vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo que vamos a hacer es el cuadrado de, ¿sí? Esta es una función, el cuadrado de. Ya en el video anterior hablamos de qué es una función, ¿no? Entonces, una de las formas, la expresión analítica. Puede que de pronto ustedes no lo encuentren de esa forma, pero ya pues haciendo el ejemplo van a aclarar qué es la expresión analítica. Pues simplemente yo lo voy a decir con mis palabras, es como la fórmula, ¿sí? Ya vamos a trabajar con ejemplos de matemáticas, no como en el video anterior, ¿sí? Pero ya vamos a trabajar solamente con matemáticas. Vamos a tomar, ya sabemos que una función es la relación entre dos conjuntos. Vamos a relacionar el conjunto de los números reales otra vez con el conjunto de los números reales, obviamente porque estamos hablando de números, ¿sí? Entonces, el conjunto de partida se llama la x, ¿sí? Y el conjunto de llegada se llama la y, o también se le dice la función con respecto a x, ¿sí? Se puede decir y o f de x, ¿listos? La expresión analítica, ¿qué es? Es una expresión que relaciona los números de aquí con los números de aquí. En este caso, como es el cuadrado de, aquí vamos a decir que la x pues son los números que se van a colocar, ¿sí? Todos los números reales, la x siempre son todos los números, ¿sí? Y la y vamos a expresarla con una fórmula. Entonces la y o la f de x en este caso sería, como dice que a estos números le saquemos el cuadrado, quiere decir, o los elevemos al cuadrado, quiere decir que la y va a ser la x elevándola al cuadrado. Ya vamos a ver obviamente con ejemplos para aclarar un poco más. Entonces la expresión analítica se escribiría de la siguiente forma. Se escribiría como f de x es igual a x al cuadrado. Como les decía, también se puede escribir como y es igual a x al cuadrado. Pero para aclararlo un poquito mejor, vamos a ver la segunda forma de representar una función. La segunda forma es mediante una tabla de valores. Esto creo que ya de pronto ustedes lo han trabajado más. Lo que hacemos es una tabla, obviamente, como dice aquí, en la que vamos a colocar ciertos valores o ciertos números, ¿sí? Entonces tenemos una casilla para colocar los valores que le vamos a dar a la x y otra casilla para los valores que van a resultar de hacerle el cuadrado a esas x que escogimos, ¿sí? Que por eso se escribe así. Entonces, los números que colocamos aquí en la x puede ser el que uno quiera.
No se confundan, muchos profesores generalmente acostumbramos a colocar -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Sí, que esos son los valores que yo voy a colocar aquí. Por ejemplo, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Sí, muchos profesores acostumbramos a colocar estos números, pero no es obligatorio que sean estos. Si ustedes quieren pueden colocar, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y no hay problema, ¿sí? Porque como lo vimos en el video anterior, las X, ¿sí? O el conjunto inicial es un conjunto independiente, ¿sí? O sea que, vuelvo a decirles, podemos colocar el número que sea. Los números de aquí sí ya es obligatorio colocar ciertos números porque estos números dependen de lo que nosotros pusimos acá. Por ejemplo, aquí dice que la y o que la f de x es el resultado de elevar la x al cuadrado, ¿sí? Que es lo que dice aquí. Vamos practicando para que ustedes vayan viendo cómo se escribe numéricamente esto. Entonces, esta es la función, ¿sí? En la expresión analítica. Ahora vamos a ver qué colocar acá con respecto a la función. Como en la x, por ejemplo, voy a hacer primero el del 2, ¿sí? Si yo dije que la x vale 2, voy a colocar aquí, voy a escribir toda esta expresión otra vez. Si la escribo igualita, obviamente ustedes ya con la práctica no lo van a hacer, ¿no? Pero yo dije que la x para esta casilla. Yo dije que la x valía 2, o sea, no vamos a colocar ya la x, sino vamos a colocar el número 2. Aquí tampoco colocamos la x, sino colocamos el número 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo dije que la x valía 2. Aquí esto se lee f de 2 es igual a 2 al cuadrado. Entonces, pues para encontrar el valor, pues hacemos la operación f de 2 es igual a 2 al cuadrado, que es 2 por 2, 4. O sea que f de 2 es 4. O sea que el valor que debo colocar aquí es 4. Si hacemos lo mismo con todos los números, entonces seguimos practicando aquí. F de x igual a x al cuadrado, que es la función. Vamos a hacer el del 3. Entonces, como dije que la x valía 3, estoy diciendo que en lugar de la x coloco el número 3 y que en lugar de la x, obviamente, coloco el número 3, ¿sí? No importa si hay 10 veces la x, todas las veces la vamos a cambiar por este número. Entonces aquí nos queda que f de 3, la función del número 3, es 3 al cuadrado, que es 9. O sea que aquí colocamos el 9, ¿sí? Ya estamos, espero que estemos viendo cómo se hace para representarla, ¿no? El cuadrado de, entonces simplemente lo que hacemos es el cuadrado de 2, el cuadrado de 3. Ahora aquí, ya obviamente no lo voy a hacer así, ¿sí? Aquí sería 1 al cuadrado, que eso es 1 por 1, 1. 0 al cuadrado, 0 por 0, 0. Y voy a hacer este, ¿sí? El del -2. Entonces, como hicimos con los dos anteriores, voy a hacer el del -2, o sea que en lugar de la x coloco el número -2. Y ojo aquí, en lugar de la x coloco el número -2. Pero como es un número negativo, generalmente se coloca entre paréntesis. ¿Listos? Y va a quedar ese -2 al cuadrado. Aquí sería f de -2 igual a -2 al cuadrado. Recuerden que -2 al cuadrado sería multiplicar -2 por -2. Menos por menos da más y 2 por 2, 4. O sea que f de -2 es 4. Vuelvo a decirles, el cuadrado de -2 quiere decir -2 por -2. El cuadrado de -1 querría decir -1 por -1, o sea, 1. Y ya realizamos la tabla de valores. La tercera forma de representar una función es utilizando las parejas ordenadas. Entonces, ¿cómo se hacen las parejas ordenadas? En las parejas ordenadas se escribe la función es y generalmente se hacen unas llaves y empezamos a escribir, como lo dice aquí, obviamente, parejas ordenadas. Pero las parejas son estas que me resultaron aquí. Obligatoriamente tienen que ser esas. Si ustedes escribieron, por ejemplo, el 5, el cuadrado del 5 era el 25. Entonces, las parejas que ustedes hayan hecho aquí son las que van a colocar aquí como parejas ordenadas. Primera pareja ordenada, siempre primero se escribe la x y después el f de x. O la x y la y en el caso de que hayan colocado aquí la y. Primera pareja, al -2 le correspondió el 4 y se escribe de la siguiente forma, -2, 4. Esa es la primera pareja. Si miramos aquí la siguiente pareja, ¿cuál es? Al -1 le correspondió el 1. Seguimos, al 0 le correspondió el 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces al 1 le correspondió el 1, al 2 el 4 y no me alcanzó más. Siempre uno termina con puntos suspensivos. ¿Por qué? Pues porque van a haber muchísimas más parejas ordenadas, ¿sí?
Ordenadas no quiere decir que primero va el menos 2 y el menos 1. Yo, por ejemplo, aquí después del 2 puedo poner el menos 5 y después puedo poner el 10, no importa. Lo importante es que, ¿por qué se llaman ordenadas? Porque se colocan exactamente en el orden que les corresponde, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo colocar el 3 con el 5, ¿sí? Porque al 3 le correspondió el 9. A eso es a lo que se refiere con parejas ordenadas. Y la última forma de expresar una función es el método gráfico, ¿sí? ¿Cómo se hace el método gráfico? Creo que es uno de los más usados y espero que de pronto ya ustedes hayan practicado. Sin embargo, lo vamos a ver aquí. Para el método gráfico se necesita conocer obligatoriamente o la tabla de valores o las parejas ordenadas. Generalmente uno lo explica con tabla de valores, eso es lo más usado, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, esta tabla de valores la graficamos. ¿Cómo se realiza? Voy a colocar primero que todo la tabla de valores aquí arriba para poder hacer la gráfica, ¿sí? Entonces la gráfica se hace en un plano cartesiano. Y lo que hacemos aquí en el plano cartesiano es ubicar estos puntos. Estas parejas que encontramos corresponden a puntos, ¿sí? Aquí lo voy a explicar obviamente un poco rápido porque pues se supone que ustedes ya deben saber ubicar puntos, ¿no? Por ejemplo, el punto menos 2,4, menos 2 en el X y 4 en el f de x, que f de x es y, ¿no? Entonces, el menos 2 en el eje x está aquí y el 4 en el eje y está aquí. O sea, que el punto es donde se une el menos 2 con el 4. Ahí colocamos un punto y ese punto es el punto menos 2,4 que eran las parejas ordenadas que habíamos hecho, ¿no? Ahora, menos 1 en el x y 1 en el y. Menos 1 en el x y 1 en el y. Seguimos con 0 y 0, 0 en el eje X y 0 en el eje Y es acá, 1 y 1, 1 y 1, 2 y 4, 2 en el eje X y 4 en el eje Y, y por último 3 y 9, 3, hasta aquí solo me alcanzó hasta el 7, pero sin embargo voy a hacer el 9, ¿no? Se supone que el 8 iría aquí y el 9 iría acá. Bueno, obviamente esto no, se supone que yo debía haber hecho el plano un poquito más abajo, pero pues ustedes comprenderán que no alcanzaríamos a sacar todo el plano en el tablero. Bueno, ahora ya ubicamos esos puntos que encontramos. Como les digo, si ustedes, por ejemplo, hubieran reemplazado con el número 5, obviamente no hubieran sido estos puntos sino otros. Y al final lo que hacemos es unir esos puntos, que más o menos lo que nos da es un gráfico como estos. Obviamente en los siguientes videos me voy a dedicar un video para cada tipo de función, ¿sí? Función lineal, función cuadrática, bueno, todas las funciones que hay. Entonces, esta es la gráfica de la función que teníamos, ¿no? F de x igual a x al cuadrado. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Aquí está escrita la función en la forma analítica y igual a 2x, que vuelvo a decirles es lo mismo que f de x igual a 2x. Y lo que ustedes van a hacer es escribirla de las otras tres formas, ¿no? La tabla de valores, las parejas ordenadas y la forma gráfica. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo, la tabla de valores. Vuelvo a decirles, estos números yo los coloqué así, pero vuelvo a decirles, ustedes pueden colocar el 0, 1, 2, 3, 4, 5 o el 10, 20, 30. Bueno, la verdad, generalmente uno acostumbra a hacer estos números porque es más posible que la gráfica se pueda hacer con estos números, sí, pero no es obligatorio. Aquí lo que hacemos, en este caso coloqué la y, pues porque aquí decía y, pero si ustedes colocan f de x está bien. El doble de x, entonces era multiplicar 2 por el número que yo coloqué como x. Entonces, menos 3 por 2, menos 6, menos 2 por 2, menos 4, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 0 por 2, 0 y así sucesivamente. Entonces, no importa qué número hayan colocado acá, lo importante es que los números de aquí haya sido multiplicar el que ustedes colocaron por 2. Las parejas ordenadas, primero menos 3 con menos 6, menos 2 con menos 4, obviamente termino en puntos suspensivos porque no me caben. Y por último la gráfica, que en este caso me dio una línea recta. El menos 3 con el menos 6 no lo pude ubicar porque en el menos 3 y menos 6 va por allá abajo. Menos 2 y menos 4, menos 2 en el eje X, menos 4 en el eje Y. Menos 1 con menos 2, 0 con 0. No todas les van a pasar por 0 y 0, ¿no? El 1 con el 2, el 1 con el 2 y el 2 con el 4.